Hola, hoy vamos a ver por qué escribir código como un auténtico developer senior te va a ayudar a catapultar tu carrera, te va a servir demasiado para conseguir esa posición de liderazgo, de management que siempre has estado buscando y así lograr obtener la satisfacción de ayudar a tu equipo. Así que vamos. El primer hábito del que les quiero hablar es el de nunca dejar el trabajo a medias. Y bueno, esto porque parece muy lógico, es como de si dejas trabajo a medias, entonces no lo estás completando, entonces eres una persona desobligada y no estás dando un buen ejemplo. Bueno, sí, eso es lo primero y eso es muy evidente. Sin embargo, hay algo muy importante, se está generando algo que se llama dentro de la industria deuda técnica. ¿Y qué es la deuda técnica? Bueno, es aquello que efectivamente se está debiendo por parte del equipo de desarrollo, por el equipo de pruebas, por el equipo de diseño, cualquier componente de los que están siendo parte de la cadena de valor para la entrega de ese nuevo software, de esa nueva pieza, esa nueva funcionalidad. Pues si alguna de esos puntos de toda esa línea de trabajo dejan algo que está a medias, pues evidentemente están causando algo que más adelante va a ser un problema. ¿Por qué? Vamos a pensarlo de esta manera y es un escenario muy común dentro de los equipos. Por ejemplo, el Scrum Master o los líderes llegan a solicitar nuevas funcionalidades que son mucho más importantes que las que en este momento estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una rama en la cual estamos implementando determinada funcionalidad y de pronto por este cambio de estrategia vamos a abandonar el trabajo, por lo menos debemos de asegurarnos de tener documentado qué es el punto en el que nos encontrábamos. A partir de ahí poderlo retomar en algún momento si es que regresamos a ella en algún tiempo considerable, es lo que normalmente pasa. Ahí lo que sucede, si no tenemos un detalle fino de qué es lo que se estaba haciendo, en dónde nos quedamos y qué era lo que continuaba dentro de la línea de trabajo, pues corremos un alto riesgo de volver a empezar, de perder demasiado tiempo, de tener que cometer algunos errores en el momento de poder empezar de nuevo. Entonces, es importantísimo tener un registro de qué es lo que estaba sucediendo en ese punto. Te va a ayudar bastante. Ahora, esta misma deuda técnica, pues es algo muy común. En muchos sistemas, algo que sucede es que se libera frecuentemente, o lo más frecuentemente posible, estas nuevas funciones. Ahí lo que sucede es que en muchos casos hay una tolerancia, digamos, de alguna manera para hacer que la pieza de código que está puesta en producción pues tenga ahí algunos detalles, tenga algunos temas que todavía podrían ser mejorables. Eso, a final de cuentas, produce más adelante la generación de nuevos tickets, de nuevas historias de usuario para poder corregir un bug fix, un hotfix, para poder ajustar, porque en algún punto, sí o sí, alguien, ya sea el cliente, ya sea algún product owner, ya sea alguien de QA, va a estar solicitando la mejora de esa funcionalidad o la corrección de lo que potencialmente se convirtió en un defecto. Entonces, si nosotros permitimos que los compromisos en los cuales estamos trabajando de pronto sean interrumpidos por la menor provocación, pues ahí estamos corriendo este riesgo. Entonces, también, súper importante, que aprendas a negociar, que aprendas a decir que en determinada situación probablemente no sería lo mejor interrumpir esa actividad para darle paso a la siguiente, la de esta nueva prioridad según el negocio, según el product owner, eh, porque tendrías que dar unas buenas razones, ¿no? Nos encontramos en determinado punto y lo que va a terminar sucediendo es que podríamos olvidarlo, entonces por favor dame la oportunidad de llegar hasta determinada situación en donde ya además tenga documentado todo y podamos seguir adelante para después regresar a mi rama. Eso es súper importante. Si tú tienes tus cambios en una rama aparte de los desarrollos principales y no estás mezclando el trabajo, podrás tener mucho más control y poder volver ahí. Entonces es una muy buena práctica implementar tu Git Flow dentro de tu equipo de trabajo. Eso es clave. Ahora bien, ¿cómo esto asegura un buen performance como manager de un equipo en el futuro?
Es muy simple. Si tú estás asegurando que tu código, que tu trabajo individual siempre es completo o negocias para que tenga un estado, digamos, manejable en el futuro, lo estarás aplicando al resto de tus compañeros en el momento en el que tú seas el líder de ese equipo. Entonces, asegurarás no ser un manager que esté produciendo código que genera deuda técnica. Eso al final de cuentas es una bola de nieve que va a ser incontrolable con el tiempo, lo cual te hará un mal manager. El segundo hábito que yo te recomiendo es respetar los estándares de codificación en tu equipo o en tu proyecto individual. ¿Por qué tu proyecto individual? No es como muy claro, ¿verdad? Bueno, primeramente, ¿qué es un estándar de codificación? Bueno, no nada más es si vamos a ocupar un snake case o un camel case, que en cierta forma es la manera en la que escribimos nuestro código, si respetamos que una variable va a comenzar con minúsculas y después va a utilizar mayúsculas, etcétera. Bueno, sí, esa es parte de, pero por ejemplo, ¿cómo le vamos a dar nombre a las variables? Si las variables van a ser genéricas, por ejemplo, su nombre va a ser var1, var2, var string3, pues en realidad eso no nos dice nada. No nos dice nada a nosotros en lo individual cuando retomemos el código después de mucho tiempo, porque recordemos eso. Es súper importante no olvidar que el código en algún momento lo vamos a tener que revisitar. Quizás no al 100%, pero algunas partes, las partes más importantes del negocio y que están plasmadas en ese modelo, el software es un modelo del negocio, vamos a estar insistentemente regresando a él, recurrentemente manteniéndolo, mejorándolo. Entonces, es importante que el código que leemos nos diga algo. A mí me gusta mucho pensar que el código fuente es como un libro. Nosotros tenemos un lenguaje de programación que quizás tenga 500 palabras reservadas. Y eso es muy parecido al español, al inglés, al chino, en donde hay una cantidad finita de palabras y nosotros las combinamos para contar una historia determinada, ¿cierto? Bueno, pues el software es exactamente igual. Nosotros con ese conjunto de 500 palabras reservadas las escribimos de una forma o de otra que terminamos escribiendo una historia que representa un negocio que nos ayuda a darle ese significado y poder resolver determinadas situaciones. Entonces, aquí es súper importante considerar que el nombre de las variables nos va a ayudar a nosotros a regresar, pero también a nuestros compañeros en el futuro. Y entre más tengas ese apego a los estándares de codificación, vas a lograr hacer un ajuste mucho más sencillo, tus compañeros también, y vas a ser reconocido, evidentemente, no nada más por tus compañeros, por tus jefes también. Eso te va a ayudar a posicionarte en ese lugar de líder, de poder dirigir al resto de compañeros y poder indicar, bueno, pues cuál es el camino a seguir. También otro tema súper importante es, bueno, si no existen los estándares de codificación en tu equipo, pues es un momento perfecto para incluirlos, para que tú lo vayas empujando. Siempre recuerda, un líder va a ir haciendo que sus compañeros trabajen en la línea de hacer una mejora continua, de lograr su crecimiento y lograr lanzar mejores productos mucho más rápido, por ejemplo. Eso es súper importante, es clave. Entonces, por ahí, otro aspecto que también entra en los estándares de codificación es convenir dentro del equipo cómo es que vamos a manejar los errores. Por ejemplo, si vamos a permitir que las excepciones lleguen hasta capas superiores, nos vamos a estar controlando la capa inferior, por ejemplo. Son aspectos ahí importantes, la legibilidad, ¿no? Si vamos a utilizar sangrías al inicio de cada línea o no, que en realidad sí. Por ejemplo, ¿no? Si las lambdas las vamos a construir en un renglón de 500 caracteres o de 1000 caracteres, ¿no? Una solo renglón enorme que en realidad no nos ayuda a que eso sea leíble. Ahora, no toda en esta parte, en este hábito, se hace de una forma manual. También nos podemos aprovechar de algunas herramientas ahí súper importantes. Por ejemplo, los linters, ¿no? Los linters nos van a ayudar a verificar que justamente haya congruencia en toda esta parte. Y bueno, pues esas herramientas pueden estar en flujo de integración continua. Eso es otro aspecto también que hablaremos en otro video
en profundidad, porque la integración continua ayuda a alguien en convertirse en un líder, en un gerente. Entonces, entre más pronto lo domines y estos conceptos, por ejemplo, el Inter, te sean familiares y los ocupes dentro de tu práctica de programación de todos los días, te van a posicionar en un lugar privilegiado. Importantísimo también es tomar en cuenta que no solamente existen los linters, que como ya dijimos, detectan esa desalineación con el estándar de codificación y al mostrártelo, pues tú haces el ajuste, lo cual es muy bueno porque el siguiente nivel es un formatter. Entonces un formatter es una herramienta que lo resuelve por ti. ¿Por qué eso yo no lo recomiendo? Empiezas a perder contacto con la habilidad, ¿no? A estarlo haciendo tú directamente en tu código y respetarlo y entonces no olvidar que es algo que ayuda al resto de tu equipo, a ti mismo, a regresar y a mantener el código. Y también en una última línea, quizás, bueno, volviendo un poco al formatter, eh, me parece que también es muy positivo que lo integremos en el pipeline de CI/CD. Entonces, si bien algo se nos pasa, pues ya lo tenemos integrado y que podamos tener un reporte de esta herramienta, como por ejemplo Prettier o Black, que son dos formatters que me vienen ahorita a la mente. En sus reportes puedes estar ahí identificando qué es lo que se corrigió. Entonces, si bien está en un pipeline automatizado, pues puedes saber qué es lo que ocurrió. Y un último nivel también para estar respetando los estándares de codificación, que vuelvo a lo mismo, no nada más es la manera en la que ponemos texto, ¿no? Dentro de un archivo. Es también, por ejemplo, complejidad ciclomática y algunas otras métricas, ¿no? Que se tienen dentro del desarrollo. Entonces, herramientas ahí como, por ejemplo, SonarQube, integradas en el CI/CD, también van a ayudarte un montón a verificar que tu equipo lo está haciendo bien, ¿no? Algo que se me ocurre eh, muy claro, miren, un estándar de codificación dentro de tu equipo puede ser que ningún desarrollo va a ver producción si no tiene un 80% de cobertura de pruebas unitarias. ¿Cómo te aseguras? ¿Vas a tomarte tú como manager el tiempo de estar revisando que si se introdujo una nueva funcionalidad, una función, por ejemplo, un método de clase que esté probado y que tenga las pruebas, lo vas a hacer tú? Y además vas a ver que las diferentes rutas que puede seguir el código con la data cubre el 80%, pues no, la verdad es que se lo vas a dejar a una herramienta automatizada como SonarQube, te va a dar un reporte y te va a decir, no, este release no puede hacerse porque solamente se está cubriendo el 70% del código, o sí porque tienes el 90%. Entonces eso te puedes auxiliar mucho a las herramientas y es parte de los estándares de codificación con los cuales vive un equipo. El tercer hábito que te recomiendo para ser súper productivo y muy notable en tu trabajo es que documentes los patrones empleados por el equipo o por ti mismo en el proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si vamos a utilizar determinada librería para conectarnos a una base de datos o a un API, esa es la librería que se tendrá que estar utilizando por todos los integrantes del equipo, salvo las excepciones justificadas que también deberían de ser documentadas. Pero, por ejemplo, esto es muy útil cuando tenemos un proyecto que ya arrancó, que tiene muchos meses o años trabajándose y de pronto un elemento o más de un elemento se integran al equipo. Entonces, normalmente esas personas tendrán otros patrones o otras librerías, experiencia en ellas, y tendrán o van a tender a utilizarlas, ¿no? Entonces, algo que nos va a ayudar muchísimo es contar con una wiki, por ejemplo, en sistemas como Confluence, en donde durante el momento en que estas personas se van integrando al equipo, el onboarding, puedan consultarlo y puedan estar alineados. Por eso es de suma importancia. Además, en un segundo punto, también te sirve como una salida rápida para entregarle a un cliente esa información que representa todo el esfuerzo hecho, ¿no? Y que básicamente puedes hacer una transferencia de conocimiento muy rápida. Es muy normal que incluso cuando tenemos que abandonar el proyecto y vamos a nuevos retos,
sucede que pues se tiene que trabajar 2, 3 semanas para llegar a ese nivel de documentación. Eso es algo que no debería de pasar si tú eres un profesional que está en la línea de crecimiento. Entonces, hábito número 4 y muy ligado con el punto anterior es la revisión constante de los patrones introducidos en el código. Entonces, esto básicamente hace referencia a que la práctica moderna, y desde hace varios años ya, y por eso lo menciono, si ustedes no lo están utilizando, va a ser muy importante que lo investiguen y que lo empiecen a aplicar. Y es que básicamente los equipos hoy en día lo que hacen es que cuando implementan un cambio utilizan una rama. Eso lo que consigue es que se haga independiente el cambio, se aísle completamente para poderlo entender, para poderlo analizar y ver qué es lo que se implementó. Si algo no está bien hecho, en ese punto puede ser detectado y puede hacerse un comentario. De hecho, realmente es como si fuera una red social. Entonces, en esa red social nosotros ponemos una observación sobre un cambio determinado en una línea de código, y en esa observación pues solicitamos ajustes o comentarios para poder proceder a un cambio y una mejora. ¿Esto en qué nos ayuda y por qué tiene que ver con la revisión pronta y oportuna de esos nuevos patrones? Bueno, si nosotros notamos que un miembro de nuestro equipo está adoptando una práctica nueva, porque entendámoslo de esta manera, el conocimiento de las personas que nos rodean está en constante evolución en muchas ocasiones. Bueno, habrá gente que no quiere aprender nada, pero también eso es un tema, ¿no? Gente que está expuesta a un nuevo reto y que con los conocimientos que tiene y sin hacer demasiada investigación ni forzarse a ir más allá, está introduciendo patrones, los cuales en muchas ocasiones deben de ser corregidos y ajustados. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con eso? Si lo identificamos pronto, no vamos a permitir que el problema crezca. Es muy común que se introduce esos nuevos patrones y son detectados cuando son un problema que ya no puede ser removido, cuando ya está muy internalizado en el proyecto y que ya es muy difícil moverlo. Entonces, los code reviews son elementales. En este punto estoy indeciso, no sé si es un hábito o es más un consejo, pero el quinto punto es: nunca crees historias de usuario para implementar una refactorización. Las refactorizaciones son implementaciones o son cambios significativos en tu código fuente. Entonces, cuando tú te das cuenta de que debes de modificar algún componente importante de buen tamaño, por ejemplo, eh, pues lo peor que puedes hacer es decirle a los líderes del proyecto, a los gerentes, a los directores, que vas a crear una historia completamente técnica porque vas a hacer un cambio debido a que el lenguaje de programación tal, o la práctica fulana, o el patrón de diseño determinado debe de ser implementado. Si tú te das cuenta, no hay una razón de negocio detrás de ese cambio, es absolutamente técnica. Lo que normalmente sucede en esos casos es que al negocio no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque está pagando nuestros sueldos, está pagando un montón de cosas que deberían de justificar ganancias al negocio. ¿De acuerdo? No el que el código se vea bonito o no se vea bonito. Sabemos que es absolutamente importante y no me malentiendas. Yo no estoy diciendo que eso no deba de corregirse. Por supuesto que tiene que hacerse. De hecho, recientemente yo participé en un proyecto en el que se tuvo que hacer una reescritura. De hecho, no solo una refactorización, prácticamente una reescritura en la cual pues el motivante es que se trata de una aplicación que va a crecer con el tiempo y que además es estratégicamente importante para esa compañía. Entonces, no es una elección que tú le debas de dar al equipo de negocio, porque para ellos no tiene ningún significado. Finalmente, debes de justificarlo muy bien y debes de decir, ok, para que el equipo pueda avanzar más rápido o pueda implementar los cambios que vienen a futuro, y más que cambios, funcionalidades que son importantes para el negocio y para la generación de dinero, debemos de contemplarlo. Entonces, en lugar de
crear una nueva historia de usuario en donde se llame refactorización, en lugar de eso debes de diluir el cambio en determinadas historias de usuario. En realidad también un cambio de mentalidad es que tú y el resto de tu equipo deberíamos, y deberíamos es porque no siempre sucede, pensar que cuando estamos trabajando en una pieza de software, buscaremos o deberemos buscar mejores formas de que ese software esté escrito, y para ello es súper importante contar con pruebas unitarias. Ya trataremos también eso en un video, porque las pruebas unitarias te van a ayudar a crecer como manager, como líder de un equipo, con mucho aplomo y con mucha seguridad. Entonces, baste en este punto decir que no debemos de transferir la posibilidad de toma de decisiones absolutamente técnicas al equipo de negocio, exponiendo esta necesidad a través de un user story. En lugar de ello, toma pequeños pedazos, pequeñas historias de usuario, y en ellas ve introduciendo la refactorización. Último hábito, número 6. Asumir que tu proyecto va a tener cambios. Porque esto es importante. Tú debes de proteger tus estimaciones. Cuando un trabajo se te es asignado, debes de contemplar efectivamente el tiempo justo para hacer el trabajo, y no solo para hacerlo, incluso para probarlo y hasta para corregirlo. Digo, evidentemente buscarás que sea la menor cantidad de tiempo en la corrección, porque vas a hacer un trabajo de calidad. Pero también es importante saber que pueden haber cambios en el tiempo, que algo que iba a ser de determinado color, tamaño, o el cálculo iba a ser de determinada forma, termina cambiando. Especialmente si se te ha asignado una actividad que todavía no está completamente definida, que estamos esperando que el negocio nos diga cómo se hace ese cálculo, por ejemplo. Entonces, potencialmente eso va a cambiar. Nosotros debemos de saber que desarrollar software se parece en cierta parte a navegar un barco en alta mar. El tiempo puede ser muy bueno, el oleaje puede ser muy tranquilo, y de pronto cambiar completamente las condiciones. Entonces, siempre que hagamos una estimación, debemos de considerar un tiempo adicional, nunca mayor al 20%, y dependiendo también de la probabilidad de que sucedan cosas. Algo que a mí siempre me ha gustado mucho de la práctica del Project Management Institute, es que lo que se determina en tiempos de entrega se acompaña de una probabilidad de que ocurra. O sea, es decir, tengo lista la funcionalidad en una semana con un 95% de probabilidad. Pero si asignamos 3 días, pues esa probabilidad de entrega en 3 días puede bajar al 75%. Entonces, siempre es preferible que estés pensando en términos de momento de entrega, pero también de la probabilidad de entrega en ese momento. Es algo súper importante y que te va a ayudar a ser visto de una forma muy profesional, porque de esa manera estarás evitando extender tiempos o creando nuevas user stories. Entonces, tómalo en cuenta.